Bienvenidos a este podcast Ser, Pensar y Hacer. Soy Silvana Cataldo y junto con Fernando Merlano vamos a estar conversando hoy acerca de cómo desarrollar pensamiento crítico frente a las TICs. Los invitamos a ver todo el podcast. Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos nuevamente a este podcast de Ser, Pensar y Hacer. ¿Cómo estás, Sil? Nuevamente nos encontramos en este podcast para hablar de cosas muy interesantes el día de hoy. Porque como venimos en una línea como muy específica de la tecnología, de los videojuegos, de observar qué es lo que pasa en la internet con los chicos, se nos ocurrió esta preguntita que nos ha ido dando vueltas en la cabeza porque ya ha sido algo frecuente, un tema recurrente cuando damos nuestras clases, cuando nos preguntan algunas familias, cuando incluso se acercan para consultarnos algunas personas de escuelas o profesores, docentes, y es cómo influyen las TIC en el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y adolescentes. Así es, hola Fernando, ¿cómo estás? Contenta de encontrarte otra vez esta semana para pensar este tema y tal como mencionabas, me parece que muchas veces la tecnología llega a manos de los chicos, tanto en la casa como en la escuela, pero más con una mirada como instrumental. Tenemos que enseñarles a tocar el botón correcto, Claro. a usar el joystick para que sepan ganar determinado juego, pero lo que nosotros queremos pensar y reflexionar en este encuentro de hoy es ¿qué más? ¿Y qué otro impacto, ¿no? producen las tecnologías? Nosotros que somos ciudadanos de un mundo que ya está atravesado por las tecnologías. Totalmente. No es que el uso, digamos, de las tecnologías es solamente instrumental. ¿Qué otras cosas pasan cuando usamos tecnología o cuando los chicos empiezan a configurar su mundo de una manera digital y tecnológica, ¿no? Y te diría que para encontrar una primera respuesta y que podamos empezar a conversar, en la escuela ya empezamos a trabajar fuertemente esta idea de que en torno a la tecnología hay desarrollo de distintos tipos de pensamiento y que debemos fomentar este desarrollo de distintos tipos de pensamiento. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a los chicos que busquen información en internet, ¿no? Para buscar información necesito tener algunos conocimientos operativos. Claro, más allá del aparato electrónico, como también saber de qué forma buscar. Exacto, saber de qué forma buscar, dónde buscarlo, ¿no? En qué buscador y cómo colocar ahí las palabritas. Pero además necesito criterios de selección de la información, no me quedo con todo lo que dicen ahí. Claro, las fake news en las que hemos caído tantas veces, tanto los grandes como los chiquitos, hasta los noticieros. Exactamente, y entonces para poder seleccionar necesito desarrollar un pensamiento crítico, ¿no es cierto? O sea, selecciono, puedo discernir si esto es confiable o no es confiable y además también empiezo a configurar mi propio criterio respecto de aquello que me están diciendo, ¿no es cierto? A configurar qué pienso yo en relación a eso que estoy leyendo o mirando. Bueno, este pensamiento es fundamental. Es fundamental y aparte que no es como algo inocente, o sea, no es una cuestión que uno le manda a un chico, quiero que investigue sobre, no sé, un tema controversial que puede ser algún terremoto, alguna guerra, alguna situación que esté pasando actualmente, mismo el COVID, y la información que va a encontrar tiene una intencionalidad desde quien la crea, o sea, no es como el noticiero o la información pura, sin subjetividad, sin una mirada diferente, y por eso uno debería acercarse a esos contenidos de una manera crítica. No, como dicen popularmente, como que no tragar entero, como que no, sino digerir eso que estás leyendo. Y a veces ese es un error en el que se cae desde la escuela, como bueno, mando a que hagan esta investigación y
como docente, no digo que todos lo hagan, pero a veces eso ocurre, quiero aclarar, como docente yo decido que de esta información era lo que estaba bueno que tú supieras y que era lo que no. Entonces, a lo mejor desestimo tu trabajo porque no investigaste bien, pero claro, como uno encuentra tantas cosas en internet, Wikipedia, por ejemplo, que la gente le gusta tanto Wikipedia, tiene mucha información veraz o potable, pero también uno puede convertirse, ¿sabías eso, Sil? Que uno puede convertirse en editor de Wikipedia y cambiar cualquier cosa y, no sé, una fecha, algo que no se note y pasa muchas veces. Lo han hecho como troll. Exactamente, que justamente de eso se trata la wiki, ¿no? O sea, es una construcción colectiva y no sabemos quiénes son los que están escribiendo cada una de esas entradas. Por lo tanto, siempre esa información va a ser menos confiable que cuando sabemos la fuente, ¿no? Y es un autor que podemos saber cuál es su trayectoria, cuál es su mirada respecto del tema que estamos investigando y todo eso. Claro, porque es que es más fácil, ¿viste? Cuando uno encuentra en Wikipedia es como más sencillito, es más rápido y uno dice, no, seguramente eso lo escribieron sin ninguna intención, ¿no? Es como la idea que uno se hace en la cabeza y darle la vuelta a esa información. A veces los chicos y a veces los grandes también tenemos esta idea que se tenía antes respecto de otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, debes haber escuchado, si está en la televisión, es verdad. O si está en la televisión, si lo dicen es por algo. Es bueno. Si lo dicen es por algo. Entonces, eso se traslada a otros ámbitos tecnológicos. Por ejemplo, si está en internet, bueno, tiene que ser cierto, si está publicado acá. Y eso es cierto, Sil, disculpa que te interrumpa, pero es verdad, porque a veces uno lee cosas como muy fantasiosas. No sé, la otra vez cuando empezó todo este tema de que existían los dragones y que habían encontrado fósiles y se viralizó por todas partes y era un documental de Discovery, me parece. Era un documental ficticio. Ocurrió lo mismo que cuando se leía El día que la Tierra se detuvo, me parece que es esa, que se leía la novela, ¿sí? en una emisora radial y se avisaba antes de hacer la emisión que era una novela ficticia, pero la gente pensó que era de verdad, que eso estaba ocurriendo en ese instante que lo estaban narrando y había toda una situación como muy caótica en la ciudad por causa de eso. Entonces pasa lo mismo en redes sociales. ¿A cuánta gente no se le acusa de que hizo esto, que no hizo lo otro, que estuvo en tal lado, que no estuvo en tal lado y termina siendo muchas veces un montaje y nosotros somos víctimas también de eso porque estamos expuestos a la información? Exacto, somos víctimas si no tenemos estas herramientas, estas habilidades de pensamiento de las que estábamos hablando y que nos permiten estar alertas y poder poner en duda, ¿no? Aquello que estamos leyendo, buscar si realmente es confiable, quién me lo está diciendo, por qué, desde qué lugar, y poder entonces sacar unas conclusiones personales, ¿no? No todos vamos a pensar lo mismo, algunas personas van a creer más o menos en determinada noticia, pero bueno, de eso se trata justamente, desarrollar pensamiento crítico. Y si bien esta es una habilidad que siempre, digamos, desde la escuela se insistió que debíamos trabajar antes respecto de la lectura, ahora la invitación es trasladarla a estos ámbitos, a los ámbitos digitales, porque sin dudas son mucho más complejos todavía en cuanto a la comprensión que se hace de esa lectura, ¿no? Digital, porque involucra distintos lenguajes, por la inmediatez en que aparece la información. Una noticia en Twitter que se viraliza instantáneamente y aparte que, por ejemplo, leer en un periódico físico o quizás ir hasta el libro en físico está un poco, no digo pasado de moda, pero a veces no es tan cómodo. Porque quizás tienes que comprar todos los ejemplares o tienes que movilizarte hacia la biblioteca, pedir el libro y cuando toda esta temporada de pandemia, pues muchas de esas cosas no se podían hacer. Entonces, contenidos estaban gratis, rápidamente accesibles a la mano en internet. Entonces, claro, ¿cómo hace un adolescente, cómo hace un niño, una niña que tiene acceso a estos medios? No porque quizás los papás sean irresponsables o no, eso seguro lo vamos a tratar en otro podcast más en profundidad, sino que la escuela
en este querer brindarle las herramientas a los estudiantes, ponía todo a disposición en internet. Pero muchas veces uno busca, por ejemplo, un resumen del libro que se quiere leer, la interpretación de tal obra que quiere entender, y esa interpretación está sesgada. ¿Cómo hace el adolescente, cómo hace un niño, una niña, para tener una visión crítica sobre eso que está leyendo? No es que no pueda llegar a tenerla, sino que desde la escuela debería procurarse que esto no sea solamente lee e interpreta, sino lee y observa con una mirada un poco más transformada de lo que está pasando en ese suceso, como que no sea el conocimiento que llega y que se queda pegado a la cabeza. Muy bien, y esto tiene que ver con los modelos de ciudadanos que teníamos y que tenemos, ¿no? El primer modelo es el modelo de las personas que consumíamos información de manera pasiva, ¿no? La primera internet nos proponía lo mismo que nos proponía la televisión. Nosotros entrábamos ahí y mirábamos cosas, leíamos cosas, pero podíamos opinar con el que teníamos al lado en casa, pero no podíamos opinar en la web. Ahora era lento, ¿te acuerdas? Era lento. Y empezaba ese ruido y si te conectabas al teléfono... Cuelguen, por favor, que estoy en internet. Ahora se te demora 2 segundos en cargar una página y la gente quiere tirar la computadora. Es un poco de ansiedad. Sí, y además nos podemos conectar desde otros dispositivos, desde también el teléfono, o sea, estamos desde conectados. El celular. ¿Te acuerdas? Los que leen los mensajes, las noticias. Exacto. Desde el celular, desde el reloj. Claro. No, te entendí. Desde todos los dispositivos y en todos los momentos. Entonces, esto hace que, primero, esto que señalabas, ¿no? Las noticias son más rápidas, la información, digamos, no se demora. Por eso también, como mencionabas, algunas veces tomamos la noticia y la pasamos rápido como si fuera una papa caliente, ¿no? Ni siquiera nos paramos a reflexionar 2 minutos porque en 2 minutos será vieja y habrá nuevas noticias. Afortunadamente Facebook ya, viste que cuando compartes como que te avisa de dónde es. Igual la gente la comparte. Bueno, eso es algo que trataremos en algún otro podcast, ¿no? Los cuidados que tenemos que tener en relación a los peligros que pueden acarrearse con algunas actitudes nuestras en las redes. Pero a lo que voy es esta inmediatez, no solamente de consumir, sino también de producir. Porque cuando yo, retuiteo algo que me llegó, o cuando directamente pongo mensajes en una red, ya estoy produciendo contenidos que otros leerán, creerán, pasarán de mano en mano. Entonces, ahora ya somos, digamos, activos en relación a todo este mundo de la información. No consumimos nada más, sino que producimos con una foto que posteamos, con un video, con comentarios. De manera que el desarrollo del pensamiento crítico es clave. Y digamos, la pregunta que traigo acá a la mesa es, ¿será que en algún momento se desarrolla de manera natural? ¿Que los seres humanos o los niños podrán desarrollarlo de manera natural sin que nosotros los acompañemos, los hagamos reflexionar? Porque claro, en algunos casos pareciera que los adultos creemos que ya lo van a entender solos. No, porque ya lo saben, porque es que ya ellos vinieron con eso. Qué niños tan inteligentes. Tiene 2 años y sabe pasar en el celular así con el dedito. Claro, pero entonces uno, o los padres, la gente se confunde y dice, bueno, sabe utilizarlo como un saber técnico, ¿sí? Saber marcar un número, saber deslizar en la pantalla, a lo mejor sabe mandar un audio y todavía no sabe escribir. Es un nene, 2, 3 años, sabe mandar perfectamente un audio, pero eso no significa que esa competencia técnica sea equiparable con la competencia de la que estamos hablando acá, que es cómo acercarse a esas tecnologías de la información, de la comunicación. Porque indiscutiblemente que, no sé, enviar un mensaje de texto, compartir una noticia en Facebook, no es sinónimo de saber qué hacer con la interpretación que me queda después. ¿Te acuerdas que en el podcast pasado que hablábamos de todos los videojuegos violentos, yo mencionaba esto de que a veces uno está pasando y haciendo scroll
en las redes sociales y encuentra imágenes que son explícitas de violencia y aún así las abre y las comparte, pues es lo mismo con que si estuviera un niño en ese momento observándolo. O sea, ¿cuál sería la idea que se le mete en la cabeza? O sea, esto está viéndolo y queda demasiado descarnado. O sea, no hay como ese filtro de edad, ¿sí? Que quizás te avisa en la televisión y te dice, empieza la franja no apta para para tales edades, o que esta película no es apta para. En internet no ocurre eso. O sea, Facebook te deja ver lo que aparezca en tu muro según tus preferencias, según un algoritmo que tampoco es humano, es un algoritmo cibernético y que a veces los mismos creadores tampoco tienen idea de dónde va a terminar. Pero sí, nosotros como adultos tenemos que tener esa conciencia de que un niño, una niña, un adolescente, guardadas las proporciones, los adolescentes tienen que tener ese acompañamiento siempre. O sea, no es que yo soy mejor papá porque no lo dejo tener un celular y soy peor papá porque sí lo dejo tener un celular. No se trata tanto de eso, porque entonces es como que no le doy la cosa para no nombrarla, para no invocarla, para que no se acerque a ella, pero tampoco le permito otro tipo de acercamiento. Entonces es, por ejemplo, sentarse con el niño, si tiene 2 años, no le entregues el celular y se lo dejes a que su libre albedrío juegue teniendo 2 años y observando cualquier cosa, sino acompañarlo en esa vista, a lo mejor un video educativo, si es que llega a ser necesario en esas edades también. Pero las competencias de los niños, de las niñas y de los adolescentes pueden verse afectadas si no hay un acompañamiento desde los padres, también desde la escuela. Tal cual. Generalmente hay como unas rutinas para poder invitar a los chicos a reflexionar y a desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Argumentar, etc. Estas mismas rutinas que ya la escuela intentaba con respecto a la comprensión lectora, porque la comprensión lectora, podríamos hacer un paralelismo, ¿no? Tiene también una etapa en la que los chicos se conforman con entender las palabras que ven, que leen, y su primer significado. Pero también en el texto me tengo que preguntar, digamos, quién me dice esto, desde qué lugar, por qué me lo dice, ¿no? Y sacar algunas reflexiones sobre eso. Entonces, de la misma manera que entrenábamos el pensamiento para que se produzca una comprensión crítica respecto de, por ejemplo, distintos medios periodísticos, la misma noticia del tratamiento que se le daba en distintos medios. Claro. De la misma manera tenemos que empezar a entrenar el pensamiento en relación no solamente a la información que se ve en Internet, sino a los contenidos de manera global, ¿no? Porque en Internet vemos, aparte de información, esto que mencionábamos, redes, que a veces no es información, son imágenes, ¿no? O contenidos que tienen que ver con videojuegos. Ya hablábamos de eso la semana pasada, o de juegos, o de series. Es decir, todo lo que consumo debería estar pasado por este tamiz del pensamiento crítico, pero con un entrenamiento, digamos. Exacto. No se va a desarrollar espontáneamente, sino que necesita un entrenamiento. Porque tampoco que estamos diciendo en este podcast algunos comentarios que cuando empezamos a subir el podcast a redes sociales teníamos muchos comentarios de adolescentes que nos decían que quizás nosotros pensábamos que ellos no tenían la capacidad para. No se trata de que creamos que están en un grado como de indefensión o algo por el estilo, porque sería una mirada muy adultocéntrica y es justamente lo que no queremos. Pero sí creemos, por ejemplo, en algo que se habla poco, y es en la adquisición de estas competencias, de esta facilidad de que los chicos puedan encargarse de sí mismos. Entonces no es lo mismo el acompañamiento que uno como padre, como docente le hace a un niño de 5 años que se está enfrentando a estos medios digitales, al acompañamiento que se le hace a un adolescente que tiene 15. No va a ser igual, no debe ser igual, pero sí que necesita, por ejemplo, un acompañamiento sobre la forma adecuada en la cual puede subir, por ejemplo, la imagen de su cuerpo a redes sociales. O sea, por muy padre de la última era que sea, no voy a dejar que mi hijo suba una foto donde tiene muy poca ropa. Si tiene 3, 2 años y la ponen de perfil, porque puede ser víctima de alguna situación compleja. Lo mismo
cuando mi hijo está mucho más grande, pero estas cosas se conversan. O sea, no es como que llega a la adolescencia y ahí voy a hablarle de los problemas a los que se va a enfrentar. No, es un acompañamiento que se va dando de manera sistemática en el desarrollo evolutivo para que no se vea como que mi papá o el profe me viene a explicar a mí de las cosas que ya yo sé hace 10 años. Como que no es esa la intención. No es esa la intención, y a mí me gustaría como dejar muy claro que tampoco es información, no es información que nosotros les pasamos a los chicos. Claro, sino que yo es sé, un toma. Ejercicio. Claro, es un ejercicio, y por eso está bueno esta imagen que mencionabas, ¿no? Que hay que acompañar, es un proceso, ¿no? O sea, como todo ejercicio, es un proceso en el que razonamos con ellos, reflexionamos, les hacemos preguntas y también fomentamos que ellos empiecen a hacerse preguntas respecto de lo que ven o los espacios en los que empiezan a interactuar. Y ahí mencionabas también la importancia de tener cuidados en estos espacios. A veces los adultos tenemos menos cuidados que los mismos chicos. Totalmente. ¿No? En los espacios. Vamos a hablar en el próximo podcast de esto particularmente, ¿no? De los peligros de Internet y cómo desarrollar también estas alertas para comportarnos adecuadamente en los distintos espacios y estar más seguros. ¿Te parece? Claro, porque no es que cuando somos adultos como que se activa un chip de defensa personal a todo frente. O sea, no es tan fácil como que uno llega a los 18 o a los 21 años si se quiere y ya sabe que está protegido. Y no, porque uno ve, por ejemplo, ya hablando de gente más grande, que les piden el frente de la tarjeta de crédito y el respaldo y lo mandan, pensando que está bien. O que ponen sus datos, escriben sus datos personales en algún sitio de internet que no tiene la protección suficiente y no saben cuál es ese tipo de protección a la que deberían estar adecuados, o meten mal, escriben mal la URL y terminan en otro banco ficticio y terminan dejando estos datos y, no sé, terminan siendo defraudados, víctimas de algo. Sí. Porque los llaman por teléfono. Bueno, ¿cuántas estafas hay así ahora? Y es cierto esto, ¿no? No, digamos, no es ni por ser nativos digitales ni por cumplir determinada edad que uno adquiere estas competencias. Si uno no empieza a ejercitarlas desde pequeños, cuando alcancen los 18, viste que muchas veces los chicos de 18 te dicen como que obtuvieron el diploma, llegaron a la meta, ya tengo 18, claro. Sí, bueno, pero te falta madurez, te faltan cosas. Entonces, estamos empezando y todavía se es adolescente a los 18. Para aquellos que dicen, ya soy un adulto joven, no. Todavía se está en la adolescencia. Bueno, pero en todo caso también dependerá del proceso por el que cada uno transitó. Hay chicos de 18 que son maduros y otros que realmente les falta todavía bastante para protegerse de muchas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, a esto, digamos, quería llegar como a manera de conclusión para que nos quedemos pensando. O sea, si nosotros no encaramos este trabajo tanto en la escuela como en las casas, desde los 2 años, desde que empiezan a pasar con el dedito, ¿no? El ejercicio de poder acompañarlos en pensar qué estamos haciendo, para qué estamos haciendo, o sea, para qué estamos usando la tecnología en cada momento en que la usamos, ¿no? Podríamos estar haciendo otra cosa más interesante, algo más edificante para mi vida. Totalmente. Que estar pasando con el dedito videos de TikTok durante 2 horas. Sí. Bueno, ¿no? Eso también es pensamiento crítico. O haciendo zapping en la televisión o mirando alguna serie de Netflix, porque también este es el otro tema. Esto es un tema muy amplio, así que por eso vamos a hacer otro podcast, pero quería dejarlos también con eso que dice Sil. Claro, no es solamente hacer el scroll y mirar qué hay, sino explicar también por qué no se puede acceder a cierto tipo de contenidos. O sea, no es que le dejo el control a mi hijo y que vea lo que quiera en el perfil de Netflix, sino explicar, bueno, esto no es apto para tu edad, y no dejarlo ahí como en la sombra, está prohibido, no se habla de eso, no. Es explicar cuáles son las razones de que este contenido no es apto para ti en este momento, porque si se queda
con esa idea, ese chico, esa chica de que está prohibido, es que es mucho más llamativo. Mucho más Llama la atención. Claro, en algún momento lo verá. Le voy a dar play para ver un pedacito, ¿no? Eso ocurre, es natural, es normal. Tampoco es que estamos diciendo que, no sé, no hemos descubierto nada nuevo. Eso pasa y es atrayente para los seres humanos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este podcast. Es un tema muy interesante y que esperamos sus comentarios. Esperamos que nos recomienden alguna situación que quieran que sigamos tocando en estos encuentros. Muchas gracias por vernos. Sí, muchas gracias. Y también decir que no es que estamos en contra de que, digamos, consumamos más. Tenemos que dar como muchas advertencias con este podcast. Sí, no estamos en contra de que consumamos. De hecho, nosotros mismos también consumimos contenido, sino simplemente desarrollar un pensamiento crítico que nos haga, digamos, consumirlos de manera significativa, ¿no? Claro. Y no perder, digamos, tanto tiempo en algunas actividades que no nos dejan nada, sobre todo para los chicos que podrían estar jugando o haciendo cosas mucho más interesantes. Totalmente. Bueno, Fernando, un placer, como siempre, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan cada semana. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos.